Hoy vamos a descubrir, según la neurociencia, por qué la mayoría de las dietas fracasan y qué es lo que realmente funciona, según múltiples investigaciones publicadas en las mejores revistas médicas. Si alguna vez te ha costado seguir un plan alimenticio perfecto o una dieta, este video te va a dar la explicación. Además, te voy a explicar cómo comer para proteger tu cerebro. Durante años hemos sido bombardeados con superalimentos, dietas de eliminación complejas, suplementos costosos, todos prometiendo resultados maravillosos y definitivos. Sin embargo, mientras nos obsesionamos con seguir al pie de la letra estos regímenes estrictos, usualmente fracasamos en el intento. Lo primero que debes saber es que no existe una dieta perfecta o una dieta mágica. Lo que realmente demuestran los estudios es que los patrones alimenticios consistentes superan a las dietas perfectas en términos de efectividad y resultados. Y en este video, obviamente, nos vamos a enfocar en dietas para la protección del cerebro. Veamos la evidencia. Uno de los estudios más importantes sobre nutrición cerebral fue publicado en Alzheimer's and Dementia. Los investigadores siguieron a 923 participantes durante 4 años y medio y encontraron algo asombroso. Las personas que seguían de manera consistente el patrón alimenticio conocido como MIND, una combinación de la dieta mediterránea y la dieta DASH, que es una dieta para manejar la hipertensión, tenían una función cognitiva equivalente a ser 7 años y medio más jóvenes que su edad real. El estudio encontró que quienes seguían esta dieta a la perfección redujeron su riesgo de Alzheimer en un 53%. Pero aquellos que lo seguían moderadamente bien, de una manera más relajada, también lograron una reducción del 35%. Y esto no es un caso aislado. Varios estudios confirman este mismo principio. La consistencia vence a la perfección cuando se trata de hacer dietas y de proteger el cerebro, ya que nuestro cerebro responde mejor a la exposición constante a las diferentes intervenciones que a dosis elevadas, pero que se hagan de manera ocasional. El consumo regular de una dieta buena para el cerebro mantiene una actividad antiinflamatoria y antioxidante en el tejido neuronal. En otras palabras, tu cerebro prefiere una nutrición confiable y constante en lugar de momentos de perfección y de restricción. Así que en vez de seguir al pie de la letra cualquier dieta, debemos enfocarnos en patrones, es decir, en esquemas o modelos que se repitan de manera regular. No tienen que ser perfectos, pero sí constantes y recurrentes. Entonces, ¿cuál es ese patrón respaldado por la ciencia para proteger tu cerebro? Verduras coloridas, especialmente las de hojas verdes, al menos 6 porciones al día. Frutas rojas como los arándanos o las fresas 2 a 3 veces por semana. Pescados ricos en omega 3 como el salmón o la trucha al menos 2 veces por semana. Usar el aceite de oliva como grasa principal. La carne roja, los ultraprocesados y los azúcares añadidos se pueden consumir, pero en cantidades muy limitadas. Porque recuerda, no se trata de hacerlo perfecto. La investigación sobre neuroplasticidad demuestra que el cerebro construye mejores conexiones neuronales cuando se alimenta de forma constante. Es como el interés compuesto, pero para las neuronas. Pequeños depósitos de manera regular van a crear beneficios exponenciales con el tiempo. Al usar un patrón antiinflamatorio para alimentarte y alimentar tu cerebro, estamos actuando sobre múltiples vías cerebrales al mismo tiempo. Se reduce la inflamación sistémica que daña las conexiones entre las neuronas, se mantiene un flujo sanguíneo cerebral saludable, aporta antioxidantes que neutralizan el daño de los radicales libres, proporciona nutrientes esenciales para la mielina y esto hace que la conexión entre las neuronas sea más rápida. Y la dieta antiinflamatoria apoya que la microbiota de tu intestino esté sana, mejorando la comunicación entre el intestino y el cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos esto realidad en la vida diaria? Podemos comenzar con hábitos pequeños anclados a rutinas ya existentes. Puedes encontrar más ejemplos sobre esto en mi video sobre cómo cuidar tu cerebro cuando no tienes tiempo. Por ejemplo, agrega un puñado de espinacas a tus huevos o en tu batido matutino. Cambia el snack del día por frutos rojos o nueces.
Escoge un día a la semana para que sea el día de comer pescado, jueves de pescado, y así haces que esto sea un comportamiento automático. Mantén el aceite de oliva visible en la cocina para que recuerdes que lo debes usar. Según investigaciones de la Universidad de Duke, se necesitan aproximadamente 66 días para que un patrón alimenticio se vuelva habitual. El esfuerzo consciente inicial luego se va a volver automático y vas a requerir menos fuerza de voluntad con el tiempo. Otro hallazgo que es muy importante es que el estrés por intentar seguir una dieta perfecta puede aumentar los niveles de cortisol, lo que daña las mismas células cerebrales que estás intentando proteger. Así que estresarte por comer perfecto puede estar saboteando tu salud cerebral. Así que recuerda, la ciencia es clara. La mejor dieta para tu salud cerebral y para tu cerebro es la que puedes mantener de forma consistente y constante. Enfócate en cambios pequeños pero sostenidos. Tus neuronas no necesitan perfección, necesitan constancia y consistencia. Si esta información te pareció útil, dale like y suscríbete para más contenido en ciencia sobre salud cerebral. Déjame en los comentarios un pequeño cambio que vas a implementar esta semana. Y si quieres mi guía gratuita sobre alimentos que son buenos para tu cerebro, te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Adiós.